Una vez más estoy con vosotros para compartiros un pasaje de la Escritura en plena naturaleza. Hoy me encuentro en la ribera del río Henares, en el Parque Natural El Monte de los Cerros, en Alcalá de Henares. Y es un día, la verdad, que está muy bien, porque ayer y anteayer tuvimos así mucha lluvia. Hoy es el 1 de noviembre, el día pues que todo el mundo va al cementerio a poner flores, porque es cuando se celebra el Día de los Muertos, todos los santos. Y es un tiempo, ¿no?, que siempre invita a estar tranquilo. Y en la mente tenía varias cosas para compartir. Y había un pasaje que últimamente el Señor había puesto en mi corazón y después, hablando con otra persona, pues lo ha confirmado. Y os quiero hablar sobre unos versos que están en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, del verso 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Continúa el pasaje 16, dice aquí: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Qué curiosidad, en vez de compartir o vender, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar. Y el 18, y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué interesante lo que acabo de leer, ¿no? Le habla Jesús de la avaricia. La avaricia es el afán de poseer más riquezas por solo el interés de atesorar sin compartir con nadie. Entonces él aquí les ilustra este ejemplo. Todo lo que hacía Jesús y los ejemplos que nos ponía son perfectos, ¿no? Porque ¿de qué vale tener todo el oro del mundo si se va a quedar aquí? Como dice en la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Me llama la atención, volviendo aquí al pasaje 14, bueno, en el 13 dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, le reconoció como maestro. Como vemos en las Escrituras, Jesús siempre estaba rodeado de multitudes. Había personas a las que él iba para encontrarse con ellas. Una ocasión dijo que era necesario pasar por Samaria, y vemos a Jesús como tiene un encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Sicar. Después también vemos cuando Mateo estaba recaudando los tributos, como Jesús se acerca y le dice que le siga. Pero también en la Biblia hay muchos pasajes que nos muestran personas que acudieron a Jesús, y no todos supieron aprovechar ese tiempo con él, porque aquí dice en el pasaje 13, el capítulo 12 de Lucas: le dijo uno de la multitud. O sea, Jesús estaba ahí. Había una multitud que muchos querían hablar con él, pero uno tuvo la oportunidad de hablar con él. Y esta persona que tuvo la oportunidad, recordamos a Zaqueo, que estaba en un árbol, y Jesús le dijo que bajase, que iba a estar en su casa con él, porque había llegado la salvación a su casa. Entonces vemos que esta persona, multitud, que tiene una oportunidad para hablar con Jesús, el tema más importante para su vida, en vez de buscar el reino de Dios y su justicia, que fue lo que enseñó Jesús en el monte de las bienaventuranzas, sino es: dile a mi hermano, dice aquí, que parta conmigo la herencia. Es para una cosa natural de este mundo, que uno se muere y se queda aquí. Y hoy estamos en el Día de Todos los Santos, en el día donde la gente va al cementerio, y vemos que todo al final va a quedar aquí, lo que tengamos. Estamos por un tiempo, parece que nunca nos vamos a morir, y menos los jóvenes. Si no viene antes Cristo para ser arrebatados con él, transformados a su imagen y gloria en el cielo, y estar siempre con el Señor. Pero mientras estemos aquí en la tierra, esperando a su venida, a su segunda venida, pues Dios nos puede llamar en cualquier momento. Y hay veces que le damos mucha importancia a lo material. Vemos que hay personas que están pasando necesidad, con problemas, y que las podríamos ayudar.
pero uno puede que estemos pensando más en nosotros que en los demás. Estaba comentando que Jesús se dirigió a determinadas personas, pero en la Biblia también tenemos muchos pasajes de hombres y mujeres que vieron a Jesús. Está, por ejemplo, Jairo. Su hija estaba enferma, un principal de la sinagoga, y entre la multitud fue y se postró allí delante de Jesús para pedirle que sanara a su hija. Una cosa muy buena. La mujer que tenía flujo fue detrás a escondidas y tocó a Jesús. Después vemos como en Marcos 9, como un hombre que tenía a su hijo endemoniado, que no le podían echar fuera los demonios a sus discípulos, le dijo a Jesús si podía hacer algo, fue a verle. Vemos también como el fariseo Simón invitó a Jesús a comer a su casa, pero no le atendió con esas atenciones en ese tiempo de la época de Jesús. Darle beso, ungirle con aceite la cabeza, lavarle los pies, sino que cuestionó si era profeta, cuando vio cómo actuaba Jesús con amor hacia una mujer pecadora, que se había arrepentido. Vemos como Nicodemo también vino a Jesús de noche. Sabemos que has venido como maestro, no como el Mesías, como el Hijo de Dios. Le dijo, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Hay muchos ejemplos de la Biblia. El joven rico que vino a Jesús le dijo, pues, ¿qué tenía que hacer para heredar la vida eterna? Y en Lucas 12 estamos viendo como una persona de la multitud le dice a Jesús que lo que tiene su hermano que lo comparta con él. Esto es muy común, se da hoy en día. Eso es una cosa que está en el orden del día, no fue para aquellos tiempos. Están los juzgados llenos de pleitos por herencias, por cuestiones de este tema que estoy tratando ahora mismo. Dile a mi hermano que comparta. Tenemos el hijo pródigo que el padre le repartió y él malgastó todo. Pero aquí una persona le está diciendo al Señor algo que en realidad no es lo más importante para su vida en ese momento que tiene a Jesús delante. No que es una cuestión de herencia, de bienes, de querer tener más, de querer lo que a lo mejor uno no ha sido un buen familiar, quiere que lo haga el Señor. Es cierto, cuando hay problemas, y a mí me comentan hermanos, si hablamos tenemos que orar, que apoyar, pero aquí estamos viendo cómo una persona desperdició ese tiempo que tuvo con Jesús, que podía haber cambiado, transformado su vida, y reflejaba lo que había en su corazón, avaricia. Quería utilizar al Señor para que su hermano repartiese sus bienes y así él pudiera tener más. Y hay mucha gente hoy en día que utiliza el nombre de Jesús, de los hermanos, de la iglesia, para su beneficio propio. No fue una cosa de hace 2000 años. Pero Jesús aquí dice, en el pasaje 14, le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? La palabra nos muestra que Dios envió a Jesús al mundo para salvar a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Después en Mateo 20:28 dice Jesús que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí estamos hablando, ¿no?, de los bienes materiales, de las riquezas, y hay un pasaje de la Escritura que está en 2 de Corintios 8, que dice, muy conocido, ¿no?, que Jesús, siendo rico, se hizo pobre, vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces Jesús, siendo rico, se hizo pobre, siendo Dios se hizo hombre, para que a través de lo que Él hizo en la cruz por nosotros tuviésemos la vida eterna. Algo que no se puede comprar con todo el oro del mundo, algo que Dios ofrece en su gracia y su misericordia a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Volviendo aquí a Lucas 12, vemos, ¿no?, lo que dijo Jesús, que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino tener a Cristo en el corazón. Porque después de esta muerte, si no tenemos a Cristo, vamos a estar en la condenación eterna, separados eternamente de Cristo. Y el Señor aquí le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Le preguntó. Hay un pasaje en Juan, lo voy a buscar, hay veces que me gusta decirlos de memoria, pero vamos a leerlo. En el capítulo
46, mira, voy a leer el 45, en el capítulo 12 de Juan, en el verso 45, y el que me ve, ve al que me envió. Qué pasaje tan bonito, el que ve a Jesús está viendo a Dios, el reflejo de la imagen de Jesús, cómo él actuaba, cómo él hablaba, sus enseñanzas, cómo actuaba con amor, misericordia, compasión hacia los demás. Todas las cosas que él hacía, esto nos refleja que Dios es amor, justo, bueno, perfecto, santo, verdadero, fiel. Y dice Jesús en el 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y el 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y el 48, el que me rechace y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es muy claro lo que Jesús está diciendo y está mostrando, ¿no? Él no vino para eso, sino que vino para traer la salvación. Y esa persona pues podía haber hecho como el joven rico. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo que vendiese todos sus bienes. Antes dice que le amó porque él guardaba los mandamientos. Pero al joven rico le faltaba una cosa, y era amar a Dios sobre todas las cosas. Estar dispuesto, como dice en como dice en Lucas, estoy en el capítulo 12 hablando lo de esta persona, en el 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces el joven rico, él amaba las posesiones, y se puso triste cuando Jesús le dijo que vendiera todo y lo diera a los pobres. No lo pidió para su causa, venga, para que nosotros estemos mejor, podamos viajar con más comodidades, no nos falte comida, tengamos lugares donde descansar, pagar a las personas para que nos atienda, sino dar a los pobres. Y aquí vemos cómo esta persona no supo aprovechar la oportunidad de tener frente a él a Jesús, el Hijo de Dios. Y dice Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia. Da un consejo, ¿no? Que miremos cómo es nuestra vida. Donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Si nuestro corazón está en el reino de Dios, en las cosas de Dios, vamos a ser de bendición para muchas personas. Y desde aquí os quiero decir que si tenéis oportunidad de ayudar, de bendecir a otras personas, de dar para la obra de Dios, de ser generosos con los siervos de Dios, con aquellas personas que están sirviendo al Señor, hacedlo, por favor. Porque eso es la mejor inversión que podemos hacer para el Señor, para el reino de los cielos. Dar de lo que Dios nos da. Y no estar ahí tanto con atesorar, qué pasará mañana, vemos todos los días las noticias, que ahora sí hay un apagón de luz, que si viene el Filomena, que si esto, que si lo otro. Si al final el día que venga todo, el dinero del banco no va a valer para nada, pero ahora podemos ser de mucha bendición. Hay mucha gente que está pasando necesidades y que ahí van a poder ver el obrar de Dios. Cuando somos generosos, ayudamos y compartimos lo que Dios nos da con los demás. Es cierto que hay muchísimos, la inmensa mayoría de los hermanos, pero ahí entre el pueblo de los judíos de Israel veíamos que había personas que tenían la mirada muy corta, que sus ojos no estaban puestos en Dios, en el reino de Dios, sino que le pidió a Jesús para tener el más. Qué bonito si dijera, dile que mi hermano comparta conmigo para que yo pueda también ayudar a los que no tienen, ¿no? Entonces Dios nos da el consejo de su palabra. Y al final, como decía al principio, hoy se está celebrando el Día de los Muertos, se va al cementerio, y cuando uno muere ya no puede hacer nada. Todo lo que podamos hacer en esta vida va a ser de bendición para muchos. Aprovechemos la oportunidad, que pasa muy rápido, y no esperemos cuando estemos delante del Señor, de lo que me diste lo enterré, los talentos que me diste para tu obra los enterré. Seamos generosos y pensemos que mientras tengamos vida somos la luz de Jesucristo en este mundo y podemos ser un canal de gran bendición para otros. Que Dios os bendiga y hasta siempre. Un fuerte abrazo.